Hola a todos, bienvenidos a nuestra conversación de hoy. Hola. Vamos a sumergirnos en un tema. A ver. Bueno, la verdad es que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. Es la pregunta de cómo criar niños Ujú, en un mundo que ujú. a veces parece ir en contra de todo lo que creemos como familia, ¿no? Es una pregunta compleja, sin duda. Sí. Y es que si lo pensamos, Mm, hay tantas fuerzas que parecen estar en contra de la familia de la fe, claro. de los valores que queremos inculcar a nuestros hijos. Exacto. Y para esta inmersión Ajá, vamos a analizar un sermón del pastor John MacArthur, ajá. específicamente la primera parte de su mensaje, proveyendo sombra para nuestros hijos. Sí, sí. Me llamó la atención la fuerza con la que describe la realidad actual, Ajá. hablando de una guerra contra los niños. Sí, esa frase es impactante, ¿verdad? Sí. Y aunque puede sonar exagerada, Mm, cuando vemos las estadísticas que MacArthur presenta sobre el aborto, la desintegración familiar Claro. y la influencia de ideologías que van en contra de Dios en los medios y en las escuelas. sí, bueno, ¿Eh? empieza a tener sentido. Es cierto, MacArthur no se anda con rodeos, No. pero lo que me parece interesante Ajá. es que no se queda solo en la superficie del problema, Mm, sino que va más allá y nos lleva a reflexionar sobre la raíz de estos desafíos. claro. Habla del pecado generacional Ah, y cómo las decisiones de una generación impactan directamente a la siguiente. exacto. Es como si estuviéramos heredando las consecuencias Ajá. de las decisiones de nuestros padres y abuelos, ¿no crees? Totalmente. Y eso me hizo pensar en la historia de los israelitas en el libro de los jueces. Exacto. Recuerdo haber estudiado ese libro Ah, y quedarme impactado por cómo cada generación fallaba en transmitir su ético, sí. lo que llevó a un ciclo terrible de idolatría y caos social. Y no se trataba solo de no enseñarles a sus hijos acerca de Dios, sino que activamente abrazaron prácticas que dañaban a sus propios niños, como el sacrificio infantil. MacArthur menciona ejemplos históricos que son escalofriantes. Ajá. Los cartagineses, los aztecas. Es difícil imaginar. Es difícil imaginar cómo una sociedad puede llegar a ese punto. Es terrible, sin duda. Y si lo pensamos, el sacrificio infantil no es solo una práctica barbárica del pasado. Claro. En el fondo, cuando no protegemos a los niños, Ujú. cuando no defendemos su vida y su inocencia, Mm, estamos sacrificándolos en el altar de ideologías modernas ya veo. que los ven como un obstáculo o como una carga. Es una reflexión profunda y perturbadora. Sí. Y creo que nos lleva a preguntarnos, A ver. ¿qué podemos hacer nosotros para romper este ciclo? Ajá. ¿Cómo podemos ser esa generación que planta árboles, que ofrece sombra y refugio a los que vienen detrás? MacArthur nos lleva al libro de Deuteronomio capítulo 6, Ah, donde Dios instruye a los israelitas a enseñar diligentemente sus leyes a sus hijos. mm, Y no se trata de una enseñanza ocasional, ya. sino de un mandato que debe impregnar todos los aspectos de la vida. Frases como, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, Mm, y las atarás como una señal en tu mano, mm, y estarán como frontales entre tus ojos. ya veo. Nos muestran la importancia de una educación constante y práctica en la fe. Es como si Dios estuviera diciendo, la fe no debe ser un compartimento separado de la vida, sino que debe estar entretejida en cada momento, en cada Sí. conversación, en cada decisión. Exactamente. Y volviendo a la metáfora de plantar árboles, Sí. para los israelitas, estos actos cotidianos de enseñar y vivir su fe Ajá. eran los árboles que proporcionarían sombra y guía espiritual a las generaciones futuras. Claro. ¿Te imaginas el impacto de esas pequeñas acciones repetidas día tras día, año tras año? Es una imagen poderosa. Es una imagen poderosa, Ah, creo. sin duda. Y lo que me impacta aún más Ajá. es el contraste que MacArthur presenta con la imagen de los israelitas alejándose de Dios para adorar a Baal y Astaro, dioses falsos que exigían sacrificios de niños. Es una distorsión terrible del amor y la protección que los padres deberían brindar. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. A ver. ¿De quién son los niños? Ujú. MacArthur cita el Salmo 127.3, No. que dice, herencia de Jehová son los hijos, Sí. cosa de estima el fruto del vientre. Ya. Es decir, incluso antes de que los niños puedan tomar sus propias decisiones, ya Ya. se les considera pertenecientes a Dios. Y eso conecta con lo que Jesús dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10, Ajá. cuando reprende a sus discípulos por impedir que los niños se acerquen a Él. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, Sí.
porque de los tales es el reino de Dios. Qué palabras tan poderosas. Qué palabras tan poderosas. Es un recordatorio de que los niños no son nuestra propiedad, Ajá. sino que tienen un valor intrínseco ante los ojos de Dios. Mm. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva como padres, ¿no crees? Absolutamente. Nos hace conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos de criarlos de una manera que honre a Dios y los prepare para la vida en un mundo que, como hemos visto, puede ser hostil a la fe Ajá. y a los valores que queremos transmitirle. Y esta responsabilidad nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos criar a nuestros hijos en un mundo que parece ir en contra de todo lo que creemos? ¿Cómo podemos ser esa sombra, ese refugio que necesitan para crecer fuertes en su fe? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que en la próxima parte de nuestra inmersión A ver, vamos a explorar algunas de las respuestas que MacArthur nos ofrece. Estoy deseando profundizar en este tema tan importante contigo. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego. Retomamos nuestra conversación sobre la crianza de los hijos en un mundo que, como hemos visto a menudo, parece estar en guerra contra ellos. Así es. Y justo antes de la pausa hablábamos sobre cómo los niños no son realmente nuestros, sino que pertenecen a Dios. Esto me hizo pensar en la enorme responsabilidad que tenemos como padres. sin duda es una responsabilidad inmensa, pero también un privilegio. Claro. Y creo que comprender esta verdad, que los niños son un regalo de Dios, Sí. cambia por completo nuestra perspectiva sobre la crianza. Totalmente. Y MacArthur en su sermón nos lleva a Deuteronomio capítulo 6, Ajá. donde encontramos instrucciones claras de Dios a los israelitas sobre la crianza de sus hijos. Exacto. Y lo interesante es que no se trata solo de llevarlos a la iglesia o enseñarles algunas oraciones. Ya ve. Dios les dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, la fe debía ser el tejido mismo de la vida familiar. Me encanta esa imagen. Sí. El tejido mismo de la vida familiar. Es como si la fe no fuera un accesorio, sino algo que está presente en cada momento, Sí. en cada conversación, en cada decisión. Precisamente. Y si pensamos en la metáfora de plantar árboles que MacArthur utiliza, Claro. estos actos cotidianos de enseñar y vivir la fe, eran los árboles que proporcionarían sombra y guía espiritual a las generaciones futuras. Es una imagen muy poderosa. Wow. No se trata de grandes eventos o acciones heroicas, No. sino de la constancia, de la persistencia en enseñar y vivir la fe en el día a día. Y creo que aquí es donde muchos padres nos equivocamos. Pensamos que con llevarlos a la iglesia una vez a la semana ya estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero Dios nos llama mucho más que eso. Nos llama a ser un ejemplo vivo de la fe para nuestros hijos. Es cierto, no se trata solo de hablarles de Dios, No. sino de que ellos vean a Dios reflejado en nuestra propia vida, en nuestra forma de amar, de servir, de perdonar, de enfrentar las dificultades. Exacto. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que oyen. Claro. Si ven que nuestra fe es real, que nos transforma, que nos da esperanza y alegría, entonces querrán tener eso en sus propias vidas. Pero seamos honestos, a veces es difícil ser ese ejemplo perfecto que nuestros hijos necesitan. Hay días en que estamos cansados, estresados, y nuestra fe se tambalea. Sí. ¿Qué hacemos en esos momentos? Bueno, en primer lugar es importante recordar que no somos perfectos. Dios no espera que seamos padres perfectos. Lo importante es que seamos padres auténticos, Claro. que reconozcamos nuestras limitaciones y que busquemos su ayuda para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Y ahí es donde entra la comunidad, ¿verdad? Sí, exacto. La iglesia, la familia extendida, los amigos que comparten nuestra fe. Pueden ser un apoyo fundamental en la crianza de nuestros hijos. Sin duda, no estamos solos en este viaje. Claro. Necesitamos rodearnos de personas que nos animen, que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe, que nos recuerden la verdad cuando las dudas nos asalten. Y creo que es importante también recordar que la cultura en la que vivimos es poderosa, Ajá. pero no es invencible. Podemos y debemos ser contraculturales. Y es fundamental en enseñar a nuestros hijos a discernir, Claro. a pensar críticamente, a no dejarse arrastrar por la corriente del mundo, a defender sus convicciones con respeto y firmeza. Y a buscar la verdad, la belleza y la bondad, Sí, que a veces se encuentran escondidas en medio del ruido y la confusión del mundo. exactamente. Como padres, tenemos la responsabilidad de mostrarles a nuestros hijos que hay un camino mejor,
Un camino que lleva a la vida plena, a la paz, a la alegría verdadera. Y ese camino es el camino de la fe, el camino del amor a Dios y al prójimo. Y aunque este camino no siempre sea fácil, vale la pena recorrerlo. Porque al final lo que más deseamos para nuestros hijos es que experimenten la plenitud de la vida que solo Dios puede dar. Esa es la mejor herencia que podemos dejarles. La fe que nos sostiene, la esperanza que nos anima y el amor que nos une a Dios y a los demás. Totalmente de acuerdo. Retomando nuestra conversación sobre cómo criar hijos en un mundo que a veces parece oponerse a nuestros valores. Sí. Hemos hablado de la responsabilidad de ser ejemplos vivos de fe y de la importancia de la comunidad. Es cierto. Y aunque hemos tocado temas difíciles, también hemos encontrado esperanza en la palabra de Dios. Y en el llamado a ser esos plantadores de árboles que nutren la fe en las nuevas generaciones. Sí. Pero hay un elemento que me parece fundamental y que aún no hemos explorado a fondo. ¿Cuál? La oración. La oración. Sí. Es increíble cómo en el ajetreo diario podemos olvidar esta herramienta tan poderosa. MacArthur lo menciona en su sermón, resaltando que la oración es esencial para criar hijos que caminen con Dios. Y no se trata solo de orar por nuestros hijos, ¿verdad? No, claro que no. Es enseñarles a ellos a orar, a desarrollar su propia relación con Dios a través de la oración. Exactamente. Desde pequeños podemos enseñarles a dar gracias a Dios, a pedirle ayuda en sus necesidades, a confiar en Él cuando tienen miedo o están tristes. Es como abrirles un canal directo de comunicación con Dios, ¿no? Un canal que estará disponible para ellos siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es. Y a medida que crecen, podemos animarlos a compartir sus cargas con Dios, a buscar su guía en sus decisiones, a pedirle sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. A veces pensamos que la oración debe ser algo formal, con palabras rebuscadas. Pero lo que realmente importa es la sinceridad del corazón, ¿no? La autenticidad es clave. Y a veces lo más impactante para nuestros hijos es simplemente vernos a nosotros orar, ser testigos de nuestra dependencia de Dios en los momentos difíciles. Eso les muestra que la fe no es solo teoría, sino una realidad viva que nos sostiene en las pruebas. Sí. Y les da la confianza de que ellos también pueden acudir a Dios cuando lo necesiten. Sin duda, la oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Un medio para conectar con Él, para recibir su gracia y su guía, y para fortalecer nuestra relación con Él y con nuestros hijos. Y no solo en la crianza de los hijos, ¿verdad? No, por supuesto. La oración es esencial para cualquier persona que busca una vida plena y con propósito. Totalmente de acuerdo. Nos conecta con la fuente de toda vida. Sí, con el Dios que nos creó, nos ama y nos sostiene en cada paso del camino. Y al cultivar una vida de oración, estamos plantando las semillas de la fe en el corazón de nuestros hijos. Semillas que con el cuidado adecuado crecerán y darán frutos abundantes para la gloria de Dios. Amén a eso. Y creo que con esta reflexión sobre el poder de la oración, Sí. podemos dar por concluida nuestra inmersión en este tema tan importante. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan enriquecedora. Ha sido un placer. Esperamos que les haya brindado herramientas y ánimo para la hermosa pero desafiante tarea de criar hijos en un mundo complejo. Así es. Recuerden, no están solos en este viaje. Dios está con ustedes. Y Él les dará la gracia y la sabiduría que necesitan para guiar a sus hijos hacia Él. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.